Una vez más nos encontramos en este mes de septiembre, mes dedicado a la palabra de Dios, mes de la Biblia. Y como ya lo habíamos reflexionado anteriormente, la invitación para que personal y comunitariamente tuviéramos la oportunidad de reencontrarnos con la Sagrada Escritura. Y la invitación que hacíamos como iglesia concretamente era que volviéramos a retomar la experiencia de la Lectio Divina, de la lectura orante de la palabra de Dios, ya sea de manera personal o de manera comunitaria, en su familia, en su grupo de apostolado, a nivel parroquial, de la forma en que hayan podido pensarlo y actuarlo. Y hoy por eso es que estamos nuevamente acompañándolos para que juntos también como diócesis, como iglesia diocesana, podamos adentrarnos y acercarnos juntos a la palabra de Dios. Podamos tener este espacio de lectura y oración con la Sagrada Escritura. Como bien lo decíamos en otros momentos, así poder ir nosotros descubriendo y asumiendo los frutos que de la experiencia del encuentro con la palabra se derraman para cada uno de nosotros, para nuestro bien espiritual. Por eso en este espacio queremos hoy invitarlos de verdad a que nos encontremos con la palabra de Dios a través de un texto específico. Vamos a hacer este ratito de Lectio Divina y vamos a invitarlos a que usted ahí donde se encuentre, su casa, en su lugar de trabajo, en el bus, de camino a sus labores, a su casa, se disponga para tener este momento de encuentro con el Señor, a tener este ratito de conversación con Él, que es la oración, y podamos enriquecernos de lo que el Señor nos tiene preparado. Por eso, en un momento de silencio, tratemos de disipar todo el bullicio que hay en este momento en nuestra mente, por todas las preocupaciones, por todas las cosas que tenemos por cumplir en lo que nos falta del día, a lo que nos falta de la semana. Entonces la invitación es para que dispongamos este espacio para encontrarnos con la palabra, ahí donde usted se encuentre, en su casa, en su lugar de trabajo, de camino hacia sus labores, de regreso a su casa, donde usted esté, disponga su mente, disponga su corazón, para que podamos nosotros entonces tener este momento de oración, de lectura con la palabra de Dios, y podamos aprovechar de verdad para nuestro bien espiritual todos los frutos que de la palabra se desprenden para nuestra vida. En un momento de silencio, haga silencio, silencie su corazón, silencie su mente, para preparar ese terreno de nuestra vida, de nuestro espíritu, para que la palabra pueda entrar, para que esa voz de Dios resuene en nuestra mente y en nuestro corazón. Encuentre un terreno dispuesto. Entonces así, dispuestos ya, pidamos la acción del Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo que venga en este momento, nos ilumine, nos capacite, nos alumbre con el entendimiento y nos disponga también para encontrarnos con ese Dios que nos va a hablar a través de la palabra. Con este canto que vamos a escuchar, pidamos la intervención del Espíritu Divino
que es el hacedor de todo bien. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu. Gracias al Espíritu Santo, que nos ha dispuesto ya mente y corazón, tenemos ahora sí un terreno más preparado, una mente más dispuesta y un corazón más atento a la voz de Dios. Por eso, mientras voy a leer el texto que nos va a ayudar en este ratito de encuentro con la palabra, lo voy a invitar, si usted tiene gusto ahí donde usted esté,
que cierre los ojos. Que cierre los ojos y se disponga a escuchar la palabra de Dios. Y voy a pedirle que haga un doble esfuerzo, que así como va a ir escuchando la palabra, vaya tratando en su mente de ir recreando la escena que estás escuchando. Como que si fuera una película, usted la escucha y va a tratar de ir imaginando ahí en su mente cómo pudo haber sido aquel momento que nos está contando la palabra. Vaya pensándolo, imaginándolo, cómo pudo haber sido ese acontecimiento. Del Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Para los que acostumbran y tienen por ahí cerca la Biblia, la Sagrada Escritura, el texto que hemos proclamado es del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 17. Por si usted tiene gusto de buscarlo ahí en su Biblia, puede hacerlo, para que también puedas entrar en contacto directo con la palabra, poderla tocar, tenerla en tus manos. Entonces lo invito a que si la tiene ahí cerca, o vaya, búsquela, tráigala y pueda buscar usted también el texto. Busque ese texto bíblico que acabamos de proclamar y que nos va a ayudar en este ratito de lectura y oración. Mateo 16, versículos del 13 al 17. Y vamos a adentrarnos en ese texto, en esta palabra. Usted va a volver a leer personalmente ese texto ahí donde usted esté. Y va a ser un ejercicio. Va a responderse 3 preguntas. Y yo siempre lo digo así para que lo comprendamos. Como si estuviéramos en clases de español. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el colegio o en la escuela, en las clases de español nos hacían comprensión de lectura? Pues bueno, eso es lo que vamos a hacer precisamente con la palabra. Vamos a hacer una comprensión de lectura de la palabra de Dios. Usted, después de haberla leído, usted se va a rebuscar ahí en el texto a ver si encuentra personajes y puede irlos escribiendo, anotando por ahí en una hojita. Haga una lista de qué personajes encuentra usted ahí en el texto. ¿Qué personajes aparecen? Va a tratar de responderse también cuál es el tema central del texto, de qué nos está hablando el texto.
¿Qué es lo que nos está contando? ¿Cuál es la historia que nos está contando? Y por último vas a buscar o va a rebuscar ahí entre el texto aquella palabra o aquella frase que a usted le haya llamado la atención. Que desde el primer momento en que usted escuchó la proclamación de este texto, a usted le impactó, le llamó la atención. Alguna frase o alguna palabra. Y la va a anotar por ahí, la va a dejar por ahí, rebotando en su mente y en su corazón desde ya. Para poder entonces así una comprensión más clara del texto. En un momento de silencio, mientras escuchamos esta musiquita instrumental que vamos a poner ahí de fondo, brevemente usted va a retomar ese texto y se va a preguntar, y va a hacer este ejercicio con estos 3 puntos que acabamos de decir. Vaya, hágalo, dispóngase, acérquese a la palabra, al texto. No tenga miedo. Ya sé que ya lo hicieron. Y ya ahora que lo han hecho, vamos a dar una pequeña síntesis del texto, un pequeño análisis del texto. Nos hemos acercado a un texto donde Jesús hace preguntas para saber qué piensa la gente respecto a su persona, el Hijo del Hombre. Las respuestas son variadas. Unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que algún profeta. Pero cuando Jesús pregunta la opinión de sus discípulos, Pedro se vuelve portavoz de ellos y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y es una respuesta que no es nueva. Anteriormente los discípulos ya habían dicho lo mismo en otros pasajes de la Sagrada Escritura. En el Evangelio de Juan, la misma profesión de fe que hizo Marta. Y esto significa que en Jesús se realizan las profecías del Antiguo Testamento. La respuesta de Jesús a Pedro: bienaventurado eres Simón. Jesús proclamaba a Pedro bienaventurado, porque ha recibido una revelación del Padre. Aquí también la respuesta de Jesús no es nueva. Anteriormente Jesús había alabado al Padre porque había revelado el Hijo a los pequeños y no a los sabios. Y había hecho la misma proclamación a los discípulos por estar viendo y oyendo cosas nuevas que antes ellos nadie conocía ni había oído hablar. Habiéndonos acercado al texto, ahora vamos a dar otro paso. Nos vamos a acercar al segundo movimiento de la Lección Divina. Vamos a ir a la meditación. Ya el texto como tal nos ha hablado, ya nos ha dicho algo, ya nos ha dado un tema concreto. Dios nos ha hablado a través de esa palabra, con una historia, con un tema concreto que ha querido compartirnos. Ahora nos toca a nosotros interiorizar esa palabra y descubrir qué es lo que Dios a través de esa palabra nos quiere decir a nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros a partir de ese texto? A partir de la enseñanza de ese texto.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Igualmente a través de 3 preguntas concretas que nos vamos a hacer ahí donde estemos. Vamos a interiorizar esa palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. Vamos a preguntarnos, nosotros en el hoy de la historia, en nuestra realidad concreta que estamos viviendo, ¿conocemos cada vez mejor a Jesús? ¿O lo tenemos encerrado en nuestros viejos esquemas de siempre? ¿Cómo está ese conocimiento personal de Jesús? Una pregunta fundante. ¿Quién es Jesús realmente para mí? Y una tercera pregunta. ¿Nos sentimos discípulas y discípulos de Jesús realmente? Esa es una respuesta que yo no puedo darla. Tiene que respondérsela a usted con sinceridad de corazón. Por eso los invito a que en un momentito pueda usted interiorizar el texto con estas preguntas. Respóndase esto con conciencia. Y dejemos que esta música instrumental nos ayude también en esta disposición, en esta meditación, a entrar en nosotros mismos para ir descubriendo qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Ya se respondió. Ya hizo experiencia de la meditación del texto. Ya algo el Señor te ha dicho. Ya tienes más claro qué es lo que quiere el Señor de usted y de mí a través de esta palabra proclamada. Pero hay un detalle también que quisiera que reflexionáramos. ¿Se acuerdan que les dije anteriormente cuando estábamos en la lectura del texto? Que se quedaran con una frase o con una palabra que les haya llamado la atención, que les haya impactado. Yo quiero que usted se cuestione. Hoy, en septiembre del 2022, ¿por qué a mí esta frase o esta palabra de este texto me impactó? ¿Por qué me llamó la atención? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué estoy viviendo yo? Que me llamó tanto la atención esta frase o esta palabra del texto. Pregúnteselo. Interiorícelo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En estas palabras sencillas pero profundas, tenemos un resumen del mensaje contenido en el Evangelio. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Cristo mismo es la buena noticia que ha entrado en mi vida ahora. Saber que tengo un Salvador me da una perspectiva totalmente nueva a todo lo que hago, una orientación decisiva de cada acción hacia un Dios que vive en mí. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo se conoce a Cristo? Ciertamente, Él es mucho más de lo que puede aparecer en un libro o de los rumores que se digan por ahí.
mucho más. Hay en Él una riqueza que apenas puedo imaginar. Conocerlo realmente es en el fondo un don del Padre, algo que llega hasta el fondo del alma y que ilumina toda mi realidad. Pido pues entonces ahora en esta oración: Señor, enséñame quién es Jesús, quién es tu Hijo. Vamos a dar un paso más. Después de haber meditado esta palabra, vamos a adentrarnos en el tercer movimiento de la Lección Divina, que es la reflexión o la oración. Dios ya me ha hablado, ya yo conozco qué es lo que Él quiere de mí. Ahora yo le voy a responder. Es mi momento de hablarle a Él, de darle una respuesta de frente a eso que Él me ha interpelado a través de esa palabra. ¿Cómo le voy a responder? Es mi propia decisión. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. La oración es un diálogo con Dios. Y hay muchas formas de dialogar. Usted tendrá la suya concreta, pero puede hacerlo a través de una acción de gracias. Puede hacerlo a través de una súplica, de una petición. Puede hacerlo a través de la contemplación del misterio de Dios, de una oración contemplativa, mirando cara a cara al resucitado, al crucificado, una imagen de Jesús que usted tenga, y seguir interiorizando y seguir adentrándose en usted mismo para decirle al Señor que aquello que Él quiere, yo también lo quiero, yo también lo acepto. Entonces lo invito a que en un momentito de silencio, mientras nos acompaña la música instrumental, usted haga experiencia de oración personal a través de esta palabra que hemos proclamado. No tenga miedo, háblele a Dios, que Él está dispuesto a escucharlo, a escucharla. Gracias, Señor, porque siendo hijo de Dios, has dado tu vida por mí, porque me amas. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces, sabes de mi debilidad, de mi temor al sacrificio, al dolor. Por eso confío en ti y pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que sea la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone. Amén. Vamos a dar otro paso. Vamos a entrar en el cuarto movimiento de la Lección Divina. Y lo vamos a hacer también a través de dos preguntas. Vamos a entrar en el momento de la acción. ¿A qué me motiva el Señor a través de esta palabra? ¿Qué me ha motivado? Y de frente a la respuesta que le he dado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué acciones concretas voy a realizar? ¿Qué voy a partir de este momento a poner en práctica esta palabra? El cómo voy a poner en práctica esta palabra es lo que voy a pensar, lo que voy a planificar. Y puede anotarlo por ahí. Piense, pregúntese. De frente a lo que me ha invitado el Señor, ¿qué voy a hacer? Y escriba ahí, rétese a usted mismo, a usted misma, con una o tres acciones concretas o actitudes concretas que a partir de esta invitación usted va a poner en práctica. Ya casi más tarde, o mañana,
o en el transcurso del mes, o en un lugar concreto, en una situación concreta. ¿Qué acciones, qué actitudes concretas usted va a tomar, va a realizar para llevar esta palabra que hemos reflexionado hoy a la vida? Y escríbala para que no se les olvide. Póngala ahí en una hojita, en un papel, pero grábelas ante todo en su mente y en su corazón para que las pueda cumplir, las pueda llevar adelante. Y cada vez que vayamos a realizar esa acción concreta o esa actitud, poder entrar en la conciencia de que esta lección divina que estamos haciendo en este momento se prolonga hasta aquel momento concreto en que usted la va a realizar, la va a poner en práctica. Y así puede poder vislumbrar, descubrir cómo la palabra de verdad es viva y eficaz. Es palabra que me acompaña en todo momento de mi vida. Ya lo anotó por ahí. Ojalá lo pueda cumplir, ojalá lo pueda llevar a la práctica de verdad. Agradezcamos entonces ahora al Señor por esta oportunidad, por este espacio que nos ha permitido compartir. A través de estos medios hemos podido hacer juntos experiencia de oración con la palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has regalado de encontrarnos contigo a través de tu sagrada escritura. Gracias, Señor, porque hemos podido escucharte, hemos podido hablarte a ti y hemos asumido el compromiso de dejar que esta palabra nos transforme, porque vamos a hacer la vida en acciones concretas en nuestra cotidianidad. Gracias a tu Espíritu por habernos capacitado para tener una buena disposición y haber hecho experiencia de encuentro contigo a través de este texto sagrado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que este espacio haya sido de mucho provecho, de verdad, para cada uno de nosotros, y que nos siga motivando en este mes de septiembre a seguir con la conciencia plena de la importancia que tiene la palabra para nuestra vida de fe personal y comunitaria. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto en otro encuentro con la palabra de Dios.